Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quiero mostrar la construcción de un dron de carreras pensado para freestyle. Ya había construido drones de carreras antes, pero eran más pequeñitos y orientados para circuito. Los típicos que utilizan un frame más compacto. En esta ocasión, el frame del dron va a ser más alargado, más grande, que es lo que más se suele utilizar en el mundo del freestyle. Yo como aficionado a los drones, la verdad es que dentro del FPV lo que más hacía era circuito, hacer un cierto trazado y poco más. Recientemente me he empezado a aficionar por el freestyle, así que quería construirme un dron que estuviera a la altura, que sirviera para esto. Y este vídeo tampoco pretendo que sea un tutorial de cómo montar un dron paso a paso. Simplemente explicaros un poco por encima cómo yo he hecho este montaje. Además, las tomas las grabé sin explicar nada, de modo que luego las explicaciones las he tenido que grabar aparte, y está todo bastante resumido. Sin embargo, como siempre hago, pues pongo un esquema de cómo son las conexiones y el montaje para que todo se vea más claro. Y luego al final del vídeo, pues enseñaros algunas tomas para que veáis qué tal vuela. Así que nada, vamos con el vídeo. Pues aquí lo tengo ya todo preparado para comenzar el montaje. Este dron que voy a construir va a funcionar con baterías de 6 celdas o 6S. Y espero una mejoría bastante notable en el rendimiento con respecto al que ya venía utilizando con anterioridad. Además, como va a tener un peso extra, pues según he oído, esto beneficia bastante al freestyle, ya que tenemos más inercias para hacer más truquitos y demás. Así que bueno, voy a ir empezando montando el frame. La verdad es que soy bastante novato en esto del freestyle, estoy apenas iniciándome. Entonces, tampoco os esperéis gran cosa de las tomas que os mostraré luego con el dron, porque haré lo que buenamente pueda. Pero simplemente es para que veáis qué tal funciona y cómo va este montaje. Siempre había utilizado frames pequeñitos, compactos, porque tenía la idea de que el dron fuese lo más ligero y aerodinámico posible. Sin embargo, en esta ocasión me he decantado por un frame más para freestyle, más grande. Y a la hora de montar la verdad es que se agradece, hay mucho más espacio para meter los componentes y los cables. La verdad es que los componentes que he escogido para montar este dron han sido un poco aleatorios, porque en principio tenía pensado utilizar otros componentes, pero como no me llegan, y hace ya meses que hice el pedido, he tenido unos ciertos problemas con el envío, pues al final he decidido utilizar lo que tenía a mano. Con lo cual tengo un problemilla con el tema de los variadores, los SCs 4 en 1 que voy a utilizar, ya que en principio pues no hay ninguna documentación, no tenía nada a mano y por más que he buscado no he encontrado nada sobre el tema del cableado que utiliza y me he visto obligado a hacer un poco de investigación para saber qué hace cada cable del conector que trae. Aquí estoy soldando el condensador para la entrada de corriente de la batería. Es importante este componente ya que ayuda mucho a filtrar el ruido que producen los motores en la corriente y que se nos acaba metiendo en la señal de vídeo y luego produce una señal sucia con interferencias. Esto ayuda mucho a eliminar esas interferencias y que tengamos un mejor vídeo para volar bien. Como estos SCs 4 en 1 venían pensados para que el conector sobresaliera por un lateral del dron y yo quería que el conector de la batería estuviera por detrás del dron, pues me he visto obligado a rotarlo 90 grados. Esto significa que la conexión de cada motor que viene impresa en la placa pues no va a ser igual.
Pero bueno, tampoco es que sea algo muy complicado, simplemente pues varía un poco la disposición de los motores, ya no sería la que viene indicada en la placa. Sin embargo, en la controladora de vuelo, como sí que va a estar en su orientación normal, ahí sí que se va a respetar la indicación de la placa de los motores. Entonces va a ser un poco raro, pero bueno, luego os pondré un esquema de este montaje para que lo veáis. Este tipo de motores brushless, como ya sabréis, aquellos que os dediquéis a esto del FPV, pues funcionan con corriente trifásica. Y de hecho esa es la función del SCO variador, convertir la corriente continua que nos proporciona la batería en corriente trifásica, con la cual controlar el motor. Y bueno, en principio no hay que liarse mucho con el tema de las conexiones de los 3 cables que salen del motor a los variadores, pero eso sí, vamos a hacerlo siempre en el mismo orden que hayamos hecho los demás, ya que si no el sentido de giro puede cambiar. Así que por tener un poco de homogeneidad, vamos a intentar conectarlos todos de la misma manera. Por supuesto, luego el sentido de giro lo vamos a tener que configurar con BLELI, que es la herramienta que se utiliza pues, para configurar este tipo de SCs. Porque como ya sabréis, los drones, las hélices en una diagonal giran en un sentido y en la otra diagonal giran en el opuesto. De modo que eso hay que configurarlo. Pero, aunque con la conexión de los cables se pueda determinar el sentido de giro, lo vamos a dejar para configurarlo. De momento vamos a conectar todos los cables de los motores en el mismo orden, por una cuestión de que se quede un montaje lo más pulcro posible. Y bueno, para quien no lo sepa, BLELI es una herramienta que nos descargamos de internet, es un programita que nos instalamos en nuestro ordenador y que sirve para configurar los SCs 4 en 1. Principalmente el sentido de giro entre algunas opciones más. Entonces tampoco voy a hacer mucho hincapié en este programa, ya que me quiero centrar simplemente en el montaje de la electrónica del dron. Una vez tengo los SCs conectados a los motores, voy a ir probando que todos los motores funcionan. Esto lo hago tocando el motor, ya que cuando conectamos la batería emite un pitido y simplemente palpando el motor podemos saber que el motor vibra, porque el pitido lo hacen los propios motores. De modo que con esta técnica puedo estar seguro de que todos los motores están respondiendo correctamente. Para facilitar un poco el montaje, voy a empezar a conectar los componentes que irán a la controladora de vuelo, todavía sin estar instalada en el dron. Así puedo ir haciendo las soldaduras con mayor facilidad. Como todos los componentes que voy a utilizar utilizan conectores, puedo ir soldando los cables sin necesidad de estar manoseando pues, los componentes. Y así simplemente sueldo los cables que van a su sitio. Todo esto los voy a mostrar en el esquema a continuación. Y luego simplemente sería, una vez tengo ya la controladora de vuelo con todos los cables, pues ir conectando la cámara, el receptor, el VTX o transmisor de vídeo, etcétera. De manera que, bueno, esto facilita yo creo que bastante las cosas. Una particularidad que va a tener este montaje es que no usa ninguna PDB y los variadores 4 en 1 pues resulta que no tienen una salida de voltaje regulado de 5 voltios que necesitaremos para alimentar la controladora de vuelo, que por cierto es una Matek F4, por si no la había comentado. Entonces he tenido la fortuna de que el VTX que he escogido, que es de la marca Rush FPV, el modelo Tank, pues resulta que admite alimentación de hasta 6 celdas, que es precisamente lo que voy a utilizar, el tipo de batería que voy a utilizar, de manera que se puede conectar directamente a la batería. Y este transmisor de vídeo resulta que tiene una salida ya regulada de 5 voltios, que es la que voy a utilizar para alimentar la FC. Es un poco curioso porque es el VTX el que está alimentando todo el sistema de la controladora de vuelo.
Y bueno, como he ido comentando al inicio del vídeo, debido a la particularidad de los componentes que he escogido, pues habréis visto que he ido haciendo las conexiones de los cables que salen de los SCs 4 en 1 a la controladora de vuelo en un orden un poco particular. Con lo cual os voy a dejar un esquema ahora a continuación donde se vea más claro el orden que he seguido para realizar las conexiones, ya que como os he dicho, he tenido que rotar los ESCs 4 en 1 90 grados para que el conector de la batería salga por detrás del dron. Aquí os dejo una vista rápida del esquema de las conexiones de todos los componentes que he utilizado para la electrónica del dron. Pues una vez tenemos funcionando toda la electrónica del dron, ya solo queda finalizar el montaje. Así que ahora voy a proceder a soldar el conector de la batería. El conector es el modelo XT60, que es el estándar que se suele utilizar en los drones de carreras. Aquí tuve un pequeño desliz, y es que conecté los cables al revés, al conector. Y por supuesto, si hubiera hecho una prueba con una batería, pues me habría cargado todo. Sin embargo, bueno, estas equivocaciones pueden suceder, los despistes ocurren, y por eso hay que revisarlo todo bien. Una vez que hemos hecho las soldaduras, pues nunca está de más hacer una nueva revisión de que todo esté bien. Luego lo revisé y los puse en el orden correcto. Y aquí ya estoy ultimando el montaje del dron, colocando los tornillos para cerrarlo, colocando unas bridas también para sujetar las antenas, y una vez lo tenga todo esto terminado, el dron estará listo para realizar la prueba de vuelo. Y ya solo queda colocar las hélices, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Hay que tener cuidado con el sentido de giro de las hélices, ya que en una diagonal giran en sentido horario y en la otra diagonal giran en sentido antihorario. Esto se puede ver bastante bien en el esquema del circuito donde están enumerados los motores. El motor 1 y 4 girarían en sentido horario y los motores 2 y 3 girarían en sentido antihorario.
Pues esto está volando, y bastante bien parece. Aquí os dejo unas imágenes de cómo se ve ya el dron totalmente terminado. Y nada, ahora solo toca salir a volar.